Bienvenidos una vez más a su programa La Búsqueda. Qué bueno que estamos nuevamente conectados y hoy tenemos a un invitado especial, el padre Eric. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo ha estado? Bienvenido a La Búsqueda. Un placer que esté acá. De veras que ha costado, pero aquí estamos reunidos. Bienvenido, padre. Gracias, Tony. Sí, nuevamente por aquí. Gracias por la invitación. Y Excelente. bueno, pues a responder todo lo que... A platicar un ratito. platicar un ratito. Hace poco tuvimos al padre Morán también, Sí. Francisco Morán, y fue una entrevista bien interesante. Y más o menos eso quisiera que hoy platicáramos nosotros, Okay. acerca de cómo fue ese momento en que usted decidió dejarlo todo, porque pues sí, cuando alguien se hace sacerdote prácticamente deja familia, deja quizás alguna carrera. Yo he escuchado a algunos sacerdotes de que dejan su carrera, dejan, bueno, algunos con expectativas de casarse también, dejan su pareja. ¿Cómo fue usted, padre? ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo fue que usted decide iniciar ese proceso en un seminario para luego llegar a ser un sacerdote católico? Pues la verdad que toda llamada es un misterio y es particular, ¿no? Sí. Cada uno tiene su historia. En mi caso, pues se puede decir que fue una llamada bastante interesante. Interesante porque se puede decir de que la llamada siempre estuvo durante toda mi vida, pero fue hasta hoy, ¿qué? Edad joven, adulto, que me di cuenta de ello, por algo que, o sea, era algo que estaba allá y no lo quería aceptar. Sí, sí, Una sí. llamada que resonaba y que, bueno, el yo se rehúsa siempre, ¿no? El mundo pone muchas cosas así como para uno poder elegir, pero en realidad en el corazón siempre resuena la voz de Dios. Y ese fue mi caso. Se puede decir de que la infancia, como todo niño, Sí. pero hubieron etapas, Diferentes. acontecimientos que fueron marcando la vocación, Sí. a la que ahora pues he concretado. Como por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Cuando era niño, yo esto no lo recuerdo, tengo pocos recuerdos, pero bueno, solía jugar a hacer misas. Ah, O sea, eso se suele dar en muchos. Ajá, en muchos, ¿no? Es algo, Sí. algo pues característico, pero curiosamente muchos juegan, pero aún que hayan jugado de niños, algunos no llegan. Ya no llegan, sí. Ajá, ya no llegan, es bien cierto. curioso, ¿verdad? Pero en mi caso fue muy distinto porque anhelaba de niño hacer muchas cosas, pero jugaba de otras, ¿no? Jugaba a ser sacerdote, aunque yo quería ser soldado, quería ser policía, quería ser médico. Entonces son cosas que pasan por la mente de un niño, ¿no? ¿Y jugaba usted solito o lo acompañaba alguien más? Jugaba yo solo, pero mi mamá dice de que llegaban unas vecinas también a participar de la misa, ¿no? Ajá. O sea, eso De lo oyentes, sé. de Ajá, de acólitas. oyentes, ¿no? O sea, era como algo bien divertido. ¿Y usted les predicaba? Y yo predicaba, me ponía una toalla así como estola, ¿verdad? Mire, Entonces, pues. eran cosas que... Sí, interesante. Sí, interesantes para la edad, porque tenía 4, 5 años. O sea, La verdad que como dijo el padre Morán, hay sacerdotes que inspiran a otros. exactamente. Me imagino que algún sacerdote que usted había escuchado o visto lo inspiró para jugar de eso y para irse como interesando en eso del sacerdocio. Sí, o sea, curiosamente dice mi mamá que ella me llevaba a misa, pero que era muy inquieto, ¿no? Todo niño es inquieto. Claro. Pero en mi caso, en misa dice de que ella medio me descuidaba y yo ya estaba allá adelante en el altar, junto al padre, ¿va? Cosas, travesuras. Pero luego fui creciendo y sí, era un interés por las cosas de Dios. Porque de hecho mi vida, pues, se puede decir, de infancia estuvo marcada por querer ser monaguillo. Quise ser monaguillo desde muy niño, desde los 9 años. Y no pudo. Pero mi mamá no me dejaba. Me decía que todavía no. Hice mi primera comunión y fue hasta los 11 años que por la intercesión de mi abuela, que en paz descanse, fue que le dijo a mi mamá, déjalo que vaya a la iglesia, que sea acólito. Y fue ahí que empecé mi vida, se puede decir, de servicio. ¿Y su mamá por qué no lo quería dejar que fuera Pues tan porque temprano? no es que fuera tan temprano, sino que, claro, o sea, era el hecho de que vivía en una colonia conflictiva,
en que quieras o no, para salir de mi casa hacia la parroquia era como una frontera entre dos pandillas. Era muy riesgoso. Y era muy riesgoso, ¿no? Entonces, al principio era con mi abuela que me dejaba ir porque ella trabajaba, ¿verdad? No podía acompañarme. Pero gracias a Dios nunca pasó nada. Y desde que ella me dio el apoyo, confió en mí, pues me dediqué a eso, a servir en el altar. Luego vino una mudanza a otro lugar y ya pues esa sensación de querer servir siempre como acólito. Yo iba creciendo lógicamente y incorporándome a liturgia, cosas así. Siempre me gustaba eso, me gustaba eso. Fue que prácticamente así fue que fue llegando la vocación. Aunque, claro, como todos, tuvimos altos y bajos. Claro. Hubieron momentos de duda, de decir, bueno, ¿qué quiere Dios de mí en esta vida, ¿no? ¿Pero perteneció en algún momento a algún grupo de jóvenes? ¿Perseveró en alguna comunidad? Sí, perseveré en la parroquia donde después me mudé, en Ciudad Versalles. Ahí fue que me congregaba y ahí conocí pues pastoral juvenil. Me acerqué bastante a los ministerios. Ya estoy hablando, ¿no? Ya había crecido, ya estaba después de mi bachillerato, se puede decir. Ya estaba casi entrando a la etapa adulta. Pero siempre mi deseo por el servicio en la iglesia estaba firme, ¿no? Claro, la vocación sacerdotal como tal, seriamente, me la planteé ya hoy, ya a mis 25 años, 24, 25 años. Pero a los 18 recuerdo que tuve un intento, ¿no? Cuando todavía estaba en la parroquia que crecí, que me decía la gente, mira, ¿y tú no has pensado ser sacerdote? No sé, veían algo en mí que quizás yo no lo veía y yo les decía no. O sea, no era mi tiempo, ¿no? Y recuerdo haber ido a una convivencia vocacional, pero ya no perseveré. O sea, fue como un llegar, no me sentí como que era lo mío y seguí mi vida. Ya pues estando en la vida normal, vida común, que no es malo, pero que es claro, tiene sus retos, ¿no? Empecé a trabajar, estudiar, llevaba las dos cosas alternadas y quieras o no, cierta comodidad empieza a entrar en el corazón. O sea, comodidad lo tenés todo, tenés trabajo. Con el esfuerzo de trabajo también me había hecho de un carro. O sea, cosas que para un joven pues son como sus primeros proyectos, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que ya estaba yo cómodo. O sea, ya no me planteaba en ningún momento esto, más que tal vez sí una familia. Una familia, ¿no? Llegar a casarme, tener hijos y todo eso. Eso sí había pasado por sus proyectos. Sí, era lo más, lo que más me marcaba, ¿no? Pero curiosamente, como dice pues la palabra de Dios, ¿no? Que uno propone y Dios dispone. Curiosamente siempre había un obstáculo. Cuando yo, porque sí tuve novia, ¿no? Y todo. Cuando yo me hacía planes de boda, de algún proyecto a futuro, algo pasaba. Un pleito, un enojo. Entonces me hacían pensar y yo decía, bueno, ¿de verdad será que traigo para esto? Para ser padre de familia, para ser jefe de hogar. Me planteaba preguntas. Sí. Fue ahí pues donde ya el acompañamiento espiritual ya se vuelve como un requisito y algo necesario, ¿no? Buscar consejo. Y pues gracias a Dios no me faltaron personas que me supieron dar consejo y me dijeron paciencia, espérate, no te ajolotes, como decimos, ¿no? En el buen salvadoreño. En el buen salvadoreño, no te ajolotes, ¿no? Sí. Todo llega a su tiempo. Sí. Me detuve. Y ya pues hablando con mi párroco de ese momento, ¿no? Que ya me dijo, mire, ¿y por qué no pruebas las convivencias, no? Entonces ya me abría una experiencia, ya me planteé por primera vez, ya seriamente decir el sacerdocio como tal. Y ahí fue donde inicié el camino. Claro, a lo largo del camino se van conociendo sacerdotes, buenos sacerdotes, que pues quieras o no, uno ya va diciendo, bueno, no está tan mal, o sea, me gusta, me llama la atención esta vida, quizás pueda ser lo mío, y uno se avienta a la experiencia, ¿no? A alzar el vuelo, ¿no? Como dice el lema del seminario San José de la Montaña. Entonces,
así fue como inicié mi camino. ¿Y estudió la filosofía aquí en El Salvador? Pues cuando ingresé, empecé aquí. Hice mi año introductorio, que es el año propedéutico, en el seminario entonces propedéutico de Santa Ana. Era el último año que se hacía ya la formación introductoria. Y luego, al finalizar ese año, fuimos trasladados a San José de la Montaña. Ahí hice pues 6 meses de estudio. Cuando por mandato del obispo, que en ese entonces era Monseñor Fabio Colindres, pues me confió el enviarme a estudiar a Europa. Claro que todo fue como providencia, se puede decir, porque en ese año habían, en cierto modo, habían estancado las becas a Europa, porque para ir a estudiar a Europa se requiere de una beca, y si la ofrecen, bueno, y si no, pues no hay posibilidades. Entonces, ese año ya no habían becas. Ya otro compañero, que es de la diócesis también, un padre, él ya se había marchado, lo había enviado a Roma, Monseñor, y ya no habían planes de más hasta el siguiente año. Pero así como la providencia actúa de repente, pues salió una beca a última hora, se puede decir en último minuto, como los partidos, y me llamó el encargado vocacional, que para entonces era el padre Óscar Alvarado, y me dice de que el obispo me quería enviar a estudiar. Había salido una beca extra para España. Y ahí fue como el otro boom, o sea, porque cada vez me sorprendía más el Señor, cosas que yo no esperaba, que sí quería discernir mi vocación, me planteaba el sacerdocio, pero jamás lo pensé que en el estudio me tenía que ir. O sea, yo dije, voy a estudiar aquí los 7 u 8 años que son. Ese era mi pensamiento, ¿no? Pero Dios me quiso llevar por otros lados. No, y cambia, ya irse a estudiar a otro país, el tipo de teología, los maestros. Sí, una distinta forma de pensar. Y claro, allá es la fuente, en esa zona de Europa es la fuente de la teología, ¿no? Donde creció, llegó a su florecimiento, y quieras o no, es pura, ¿no? Entonces, ahí, gracias a Dios, se me dio la oportunidad, y fueron 5 años. 5 años en España. 5 años de lucha en filosofía y teología, no dejando de lado que me tocó vivir la pandemia por allá. Allá estando por y España estuvo duro, padre. Sí, muy duro. La verdad que fue una experiencia muy singular, porque de hecho fue parte de la prueba en mi vocación, porque yo me planteaba, ¿no? Como era una incertidumbre, el mundo estaba prácticamente alborotado por esta pandemia. El miedo, todo eso me hacía pensar, ¿vuelvo a mi país y dejo esto aquí? O sea, eran preguntas serias, ¿no? Y decía yo, porque nadie sabía, o sea, se veía la gente morir todos los días, sacerdotes muriendo. Yo me enteré de muchos aquí en el país, y decía, bueno, ¿qué hago? Porque en mi casa había dejado solo a mi madre y a mi abuela, que eran mis 2 pilares, ¿no? Y era una preocupación constante, era como sentimientos encontrados, como decimos, ¿no? Pero es aquí donde se siente siempre, cuando hay en este camino vocacional, cuando uno lo entrega todo y se suelta todo, es donde el Señor envía pues su luz a través de personas, ¿no? Y en este caso a mí pues me sirvió mucho la compañía de los sacerdotes, un director espiritual que yo tenía en España, que luego de la pandemia pues él en la pandemia me aconsejaba y me decía, no, ten calma, ten paciencia, que el Señor por algo manda estas pruebas, ¿no? Y claro, no te está tocando solo a ti, sino que a todos. Y me hizo como entrar en razón, me dejó pues que confiara en el Señor, que depositara en Él a mi familia, y gracias a Dios Él cuidó de todos ellos. No le pasó nada ni a mi madre ni a mi abuela durante esa pandemia. Y de todos los que estaban ahí con usted en España,
que estaban estudiando, ¿hubieron algunos que decidieron irse? Sí, regresaron algunas diócesis porque era un seminario internacional, es un seminario internacional de muchos países. Algunos obispos mandaron a traer a sus seminaristas, mandaron a traer Filipinas, Brasil, México, varios países se fueron, o sea, eso era un boom, ¿verdad? Sí, claro. Hasta que cerraron las fronteras y que ya no se podía, hasta que pasara la pandemia. Fueron retos, de verdad, fueron pruebas, pruebas duras dentro de mi vocación. Aparte de esa, tuve otra con mi abuela también, otra crisis de no querer seguir y de querer volver por ella, porque se puso grave, estuvo en el hospital, sufrió una caída y tenía que someterse a una operación de cadera. Y estas son delicadas. Sí. O sea, pregunta a alguien usted y estas le dicen o no la aguanta, y más que ella tenía 91 años, entonces 90, entonces era bien difícil. Total que fue otra crisis. Ahí tuve también otro director espiritual que él falleció antes de la pandemia y que me supo guiar y me dijo, no, espérate, ¿qué vas a ir a hacer allá? O sea, si vas, tú con tu presencia no vas a resolver que tu abuela salga adelante o no. Eso es voluntad de Dios. Me lo dijo claro, ¿no? Y total que me convenció. Me dijo, mira, déjale en las manos de Dios, Él no se la va a llevar. Y me lo dijo con firmeza, Él no se la va a llevar de esto todavía. Tranquilo, que ella va a esperar a que tú termines. Como palabras proféticas. Salió adelante de la operación y siguió, ¿no? No se quedó, o sea, sobrevivió cuando todos los parámetros decían lo contrario, los diagnósticos. Siguió adelante y fue una prueba de que Dios estaba conmigo. ¿Qué edad tenía su abuela en ese momento? Eran 89, 90, porque todavía yo estaba en mi segundo año, me faltaban 3, o sea que tampoco, o sea, yo iba empezando. Y todavía pude venir en ese año, la vi, todavía la vi, y ya pues cuando terminé todavía duró 3 años más. Ya no la alcancé a ver cuando regresé, pero nomás terminé mis estudios, ella se fue. Y me acordé de las palabras del padre, director espiritual, que también en paz descanse, me dijo, no se va a ir hasta que tú termines. Dicho y hecho. Interesante. Terminé, pero no la alcancé a ver de regreso. Pero ella supo que había terminado y se fue. Una diferencia de 8 días. Wow. Ella falleció un 22 de junio, yo volví a un 30 de junio. Casi. Pero me quedó paz en mi corazón, porque sabía que el Señor había cumplido su palabra. Sí, qué bonito. Y así tantas experiencias, ¿verdad, Padre, en este caminar? Tantas. Y me imagino que usted conoció gente que también abandonó esto. Claro. Y es duro, pues, es duro saber que necesitamos muchos sacerdotes. Sí. Creo que ahorita las vocaciones han disminuido. Considerablemente, sí. Ya no es lo mismo que antes. Yo recuerdo que cuando entré al seminario éramos 32. De esos 32 hemos llegado al sacerdocio prácticamente como 5. De 32 solo 5 se ordenaron. Sí. Y uno que es diácono, 6, digamos, porque ya va a ser sacerdote, pero los únicos, de 32. No es fácil. Y ahora pues entran 20 y si es que llega uno. O sea, de verdad que se ha visto. Si es que llega, ¿no? Se ha bajado bastante. Y bueno, pueden ser todo lo que las tendencias de hoy en día. Eso le iba a decir, que ¿qué será? Que obviamente el mundo se está secularizando más, se está insensibilizando ante las cosas espirituales, pero quizás yéndonos a puntos específicos, creo que las redes sociales están afectando mucho. Sí, es parte de, porque quieras o no, ahí se ofrece de todo. Y los jóvenes hoy, pues de hecho, no solamente pasa con la vocación sacerdotal, sino con las otras profesiones. Ya no quieren estudiar, porque se han dado cuenta que las redes sociales, pues quieras o no, hoy hasta por hacer un videíto, una locurita en video, y se hace viral, ya gana algo, ¿no? Estaba viendo no voy a decir nombres, pero estaba viendo una muchacha en otro país que ha ganado exactamente al año lo mismo no exactamente, pero similar a lo que gana LeBron James.
al año. Haciendo solamente TikTok, y una clase de TikTok un poco feo, ¿verdad? Sí. O sea, ya dejando la moral por debajo. Sí, no, la verdad es que... Pero imagínese, sin estudiar, sin prepararse, y ganando tanta plata que uno dice, ¿será cierto esto? Y es cierto. Y es cierto. Y es lo que usted dice, entonces ya no buscan ser profesionales, mucho menos una vocación religiosa o a sacerdote. Está afectando eso. Sí, la verdad es que la vida de fe está disminuyendo por eso. Las nuevas generaciones más que todo, ¿no? Y es una tarea bastante grande para la iglesia porque con las pocas vocaciones que tiene un reto fuerte, ¿no? De acercamiento. ¿Cómo cubrir todo esto? Toda esta gran necesidad. Sí. Padre, un consejo para aquellos jóvenes que, así como usted dice, ya están trabajando, ya tienen su carrito, quizás con expectativas de comprar una casa, un apartamento y de llegar a tener una familia, pero que tienen ahí esa llamita en el corazón, que quisieran ser sacerdotes, que la gente les dice que se identifican cuando están en misa y quisieran, no sé, que está esa llamita ahí encendida, pero que no pueden dar el paso, la decisión. Un consejo para ese tipo de jóvenes. Bueno, sí, quizás lo que yo diría es que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo a lo que dejan, que tal vez están indecisos porque no hayan cómo hacerse, o sea, no quieren dejar aquello que más les ha costado. Claro. Que tengan en cuenta que todo esfuerzo humano viene de Dios también. Y que cuando uno es capaz de dejar todo literalmente, Dios les envía el doble. O sea, esa es su promesa y la cumple. Por eso les diría que no tengan miedo, que se abran a una experiencia vocacional. No pierden nada con ir a una convivencia, a una invitación a conocer de la vocación sacerdotal, o también a las señoritas, ¿no? Una llamada a la vida consagrada también. Que se abran a una experiencia de Dios, que Él les espera, ¿no? Y que Él es el único que les puede llenar el corazón y no van a tener necesidad de nada más. O sea, la verdad es que uno muchas veces se enfrasca en, ay, que tengo esto, tengo lo otro, y le pone tanto afecto a las cosas, pero se da cuenta después que cuando Dios ocupa ese lugar, ya no le hace falta nada. Es más, vienen las cosas por añadidura, pero ya las ve como lo que son, objetos para ser usados, ¿no? No para ser amados. Así que ese sería mi consejo. Qué bueno. Ya como sacerdote, Padre Eric, una experiencia así que usted nos pudiera compartir, ya siendo usted sacerdote, de no sé, alguna oración que le hizo a alguien por un enfermo, alguna experiencia que a usted le haya impactado. Bueno, hoy quizás recordando una unción de los enfermos que di no hace mucho, y es precisamente la mamá de una feligres de donde yo luego asistir, de San Juan Bautista, sí. Su mamá estaba ya prácticamente a pocos días agonizando ya. Recuerdo que me llamó, fui al hospital, estaba en el hospital la señora, pues oré por ella, le impuse las manos, y al momento de la imposición de manos, cuando el sacerdote pone sus manos sobre el enfermo, ella pues tenía sus ojos cerraditos, ¿no? Cerraditos. O sea, pero en ese momento que yo impuse las manos, no sé qué fue lo que ella vio. Seguramente fue que vio el cielo abierto, porque el sacramento de la unción es eso, abrirle las puertas del cielo al enfermo. Y abrió los ojos de una manera tan admirable, pero se le notó una mirada tan penetrante, así, de abrir los ojos completamente, cuando los tenía cerrados. Y en ese momento no dije ni una palabra, solo mis manos, y como que eso le abrió las manos, o sea, los ojos, el Espíritu Santo. Claro. Y eso me dejó marcado, porque nunca he visto una mirada así. Nunca, hasta el día de hoy no he visto. ¿Algo vio? Algo vio, seguramente algo vio.
Me imagino que hasta el rostro le cambió a ella. Exacto, o sea, es bien distinto, una experiencia que me ha dejado marcado y yo digo, bueno, Jesús actúa realmente en los sacramentos. Y en la unción de los enfermos hay tanta gracia que hay que valorarla. Qué bonito. Y además que la unción de los enfermos también sirve para que el enfermo sane, si es la voluntad de Dios. Así es, sí. Y si no, como usted dice, para abrirle la puerta del cielo y bienvenida a casa. Exactamente, sí. Por eso es un sacramento de curación. Exacto. Y muchas veces le tenemos miedo porque dice uno, ay, que si me dan la unción ya me voy a morir. Pero en realidad no. No. Él puede pasar que puede recuperarse completamente, ¿no? Sí, incluso he escuchado que es un pequeño exorcismo. Exactamente. Porque le perdona todos sus pecados. O sea que la prepara el alma para... sí, prácticamente para estar del otro lado. Es purificar, o sea, queda en gracia el alma completamente. Y estando en gracia, pues, ¿qué más puede hacer en este mundo que estar en la presencia de Dios? ¿Qué más quiere? ¿No? Sí, de verdad. Y esa es la experiencia que me ha dejado marcado en mi ministerio. Y eso que no llevo mucho, ¿no? Sí. ¿Cuántos años de ministerio? Pues ya voy 2 años estuve en mayo. De aquí, 2 años, 4 meses quizás. Qué bien. Qué bendición tener sacerdotes nuevos como usted y con esa fuerza, con esa gana de servir al Señor. Padre, para ir terminando, quisiera que termináramos y que usted diera un consejo acerca de la Eucaristía. Porque hoy en día yo escucho a personas que se dicen ser católicos, pero que todavía dicen que para ellos es simbólica la Eucaristía. Yo he escuchado. Se dicen llamar católicos, tal vez no son... Bueno, hay muchos católicos que he escuchado que también son perseverantes, que estén en algún grupo, movimiento, que no lo voy a decir tampoco, pero que también cuando alguien los cuestiona dicen, no, si al final pues es simbólico, pues es tu fe, ahí es tu fe, dicen. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de eso, de la Eucaristía? Bueno, que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Mucha formación que hay que dar, porque realmente pues católico que piensa así no es católico al 100%, ¿no? Falta mucho, porque la Eucaristía es la presencia real. O sea, eso un católico bien formado lo sabe, que ahí está Jesús. Así es. Y que no es mero simbolismo, no es pan el que uno adora, sino que es Cristo. Y ese es el sentido de la Eucaristía, ¿no? En las misas, cuando usted va a misa, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, pues se consagran. Y de ahí empieza, ¿no? Es una presencia, una transustanciación, lo que dice, ¿no? Y el pan deja de ser pan y se convierte en cuerpo de Cristo. Y la sangre deja de ser vino, deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. O sea, hay un cambio total. Y bueno, ¿qué le diría a estas personas? Bueno, hermano, el amor a Cristo, ¿no? Amor a la Eucaristía debe crecer formándote primero en la fe y dejándote formar, ¿no? Abrir los ojos sobrenaturales. Porque claro, mis ojos carnales ven pan, pero nuestros ojos espirituales, esa visión sobrenatural me dice, por las palabras del mismo Cristo, correcto, que ahí está Él, ¿no? Y eso es bíblico, y literalmente Jesús lo dice: quien no bebe mi cuerpo, quien no bebe mi sangre y no coma mi cuerpo, no tiene vida en mí. O sea, así de sencillo, ¿no? Si queremos tener vida en Cristo, tenemos que sí o sí creer y amar la Eucaristía. Nosotros como católicos, muchos de nosotros estamos conscientes que sí, ahí está. Claro. Pero quizás a veces como que bajamos la guardia, como que no le damos el valor necesario, y hasta los mismos demonios nos están demostrando que sí, reconocen que ahí está. Claro. En alma, cuerpo y divinidad. El mismo Jesús. Así es. No, y por eso hay innumerables testimonios y milagros eucarísticos a lo largo de la historia, ¿no? Correcto. Que precisamente han nacido de la duda. Y Dios ha dicho, no duden.
y se manifiesta, ¿no? De hecho, el milagro eucarístico, si no me equivoco, de Lanciano en Italia, nace de la falta de fe de un sacerdote que tenía dudas de la Eucaristía y consagrando, pues, en la transubstanciación se le convierte literalmente en carne, ¿no? Sí. Y hay hasta estudios científicos de esos milagros, ¿no? Que dicen exactamente de qué tipo de dónde es la carne, ¿no? Que siempre coincide que es el corazón de una persona humana. Y que está vivo. Y que está vivo. O sea, prácticamente no hay peor ciego el que no quiere ver. Así dice un dicho, ¿no? Y cuando cerramos los ojos a Dios, pues nos perdemos de mucho. Sí. De muchas bendiciones. De mucho, sí. Bueno, para ir terminando, Padre, quizás vamos a hacer otro programa donde vamos a tocar otros temas, pero hoy por hoy pues ya escuchamos cómo usted entró al seminario, cómo se hizo sacerdote, hablamos un poquito de la Eucaristía y ya para terminar, la confesión. ¿Qué nos podría decir usted de ese sacramento de la confesión? Que es otro sacramento de curación que renueva el alma, ¿no? Nos pone también en estado de gracia delante de Dios porque nos perdona los pecados. Claro, hay que tener un arrepentimiento sincero, ¿no? De corazón, y con ese dolor de pecado, de haber pecado, hacer el propósito de enmienda, ¿no? Que es no volver a pecar. Es un sacramento que muy poco a veces se aprovecha también cuando caemos en el error de decimos, no, yo me confieso con Dios y hasta ahí queda. No, pero a veces hace falta, por eso el mismo Dios dio la autoridad a la iglesia, ¿no? Cuando le dio las llaves Jesús a Pedro y le dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, ¿no? Y lo que desates en la tierra quedará desatado. Esas palabras le dan autoridad a la iglesia para perdonar los pecados. Ahí está claro. Y está clarísimo, ¿no? Sí. Y cuando va uno delante de un sacerdote, que también nosotros los sacerdotes nos confesamos con otros sacerdotes, pues también experimentamos la misericordia de Dios. O sea, el escuchar los consejos de un sacerdote me hacen a mí entrar en razón y decir, ¿por qué estoy cometiendo esto? No debo hacerlo. Debo seguir los mandamientos de Dios. Por eso nos confesamos, porque en ese momento incluso no me estoy confesando con el sacerdote, con el hombre que tengo enfrente, sino con el mismo Cristo, porque esa es la autoridad que Cristo da, ¿no? Es Cristo quien perdona, es Cristo quien celebra la Eucaristía, es Cristo quien unge. O sea, no es el sacerdote en sí como persona, sino que por eso el sacerdote actúa en persona Christi, se le llama, ¿no? En persona Christi, porque Cristo está allí. Él es el que realiza los sacramentos, no es el sacerdote. Y por eso es una gracia bastante grande, ¿no? Que aprovechemos el sacramento de la confesión y que no lo dejemos a última hora. Ese es otro de los errores que muchas veces se ven, que una persona hasta que se está muriendo manda a llamar al sacerdote para confesarse, cuando tenemos la posibilidad todos los días de ponernos en gracia de Dios, de pedir perdón por los pecados, ¿no? Y comenzar de nuevo, porque cada confesión es un recomenzar, una nueva oportunidad que Dios me regala para caminar hacia la casa del Padre, ¿no? Hacia el cielo, a permanecer, a que mi alma esté limpia siempre. Eso ayuda a la confesión. Sí, y eso solamente se encuentra en la Iglesia Católica, pues. Exactamente. Porque los hermanos separados dicen, como usted dice, yo me confieso con Dios y es suficiente para mí, dicen. Pero no, el sacramento viene de esas palabras de Jesús cuando dijo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates quedará desatado. Esa es la ventaja que nosotros como católicos tenemos, los sacramentos, los sacerdotes. Es impresionante. Quisiera que hiciera una oración, Padre, para irnos y nos da la bendición y orar por los jóvenes, hombres y mujeres, que puedan dar ese paso. Difícil, pero que creo de que necesitamos religiosas santas, sacerdotes santos. Usted puede hacer una oración y
invitarlos en la oración a que puedan ellos dar ese paso a la vida religiosa. Con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento de gracia, de amor que nos has permitido poder hacer este diálogo para poder interiorizar en tus mandatos, en esa autoridad que has dado a la Iglesia, para ir a todos los pueblos, anunciar la buena nueva y ayudarles a sanar. Te pedimos también, Padre, en esta tarde que nos has regalado, por todas aquellas personas que ven este video, por jóvenes, adultos, niños, por aquellos que tienen dudas en su vocación, para que les ayudes a encontrarla. Te pedimos por nuestra Iglesia católica, santa y apostólica, a la que tú has dejado también esta misión de ir a todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Te pedimos que aumentes, suscites muchas vocaciones para realizar esta tarea tan necesaria en este mundo confundido, en este mundo que está atrapado en muchas cosas, consumismo, materialismo, redes sociales. Todo esto, Señor, que trata de desviar el corazón de ti hacia, pues, nuestro enemigo común, Satanás. Te pedimos, Señor, que rompas todas esas cadenas, todas esas distracciones, que ayudes a tus hijos a volver al camino, que nos ayudes a nosotros a seguir esta tarea, a convertir muchos corazones que necesitan amor, necesitan compasión, necesitan una palabra de ánimo, de aliento, que podamos llegar a todos ellos y que este video pues también sirva a ellos para poder pensar el camino que deben seguir, ese camino que solamente tú nos ofreces, que es camino de vida, camino de verdad, camino en santidad. Nos encomendamos a tu divina voluntad, Padre amado, y te pedimos que no nos abandones, que protejas cada uno de nuestros pasos y nos conduzcas siempre a esa morada eterna donde vamos a vivir contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado, por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y de todos los santos y de nuestros ángeles custodios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre Eric, por su tiempo, por acompañarnos acá. Y lo vamos a atender nuevamente. Vamos a volverlo a invitar y vamos a tocar otros puntos, otros temas interesantes que solamente con los sacerdotes se pueden tocar porque tienen más experiencia en eso. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servirle. Gracias. Así terminamos este programa de la búsqueda. Recuerden, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se las abrirá, porque el que pide recibe y el que llama a la puerta se le abre. Bendiciones abundantes.